¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Ya estamos listos para continuar nuestra lectura del libro de Éxodo. Nos habíamos quedado en el capítulo 7. ¿Sí? El día de hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro de Éxodo. Recordemos un poquito que Moisés había sido comisionado por Dios para hablar con Faraón para que deje ir libre al pueblo de Israel. Y Moisés estaba, por supuesto, también con su hermano Aarón, siendo los dos de la familia de Leví, levitas, ¿verdad? Moisés y Aarón, pues eran levitas. Entonces, continuamos, el versículo 1 del capítulo 7 dice: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hermanos, estas palabras nosotros tenemos que procurar entenderlas también a través del Espíritu Santo, con discernimiento espiritual, pues todo esto es una figura de las cosas espirituales que vivimos en este tiempo, ¿sí? Pues Egipto representa al mundo. Algo muy interesante es que dice en el versículo 1, Dios le dice a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, el rey de Egipto, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Moisés estaba comisionado a ejecutar, a decir todo lo que Dios le diga a él. En otras palabras, todo lo que sale de la boca de Moisés era palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo, cuando nosotros hablamos las palabras del Señor, no somos nosotros los que estamos hablando, sino es el Señor mismo el que está hablando. Si nosotros hablamos fielmente, predicamos fielmente las palabras de Cristo, y alguien rehúsa y rechaza esa palabra, está rechazando directamente al Señor. Pero por supuesto, recalquemos, si es que nosotros predicamos fielmente las palabras de Cristo, sin tergiversar nada, por supuesto. Y pues es lo que estaba sucediendo con Moisés en ese tiempo, ¿no? Porque Moisés tenía que repetir las palabras que Dios le hablara. Y Dios le dice en el verso 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Bueno, ya eran personas como mayorcitas, ¿no? Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Algo muy interesante, hermanos, es que Faraón, el rey de Egipto, era la persona más importante de todo el imperio egipcio, ¿no? Era el rey respetable, ¿no? Honorable, Faraón. Y ahí estaba Moisés, a su edad, con su hermano, diciéndole a Faraón: Faraón, deja ir al pueblo de Israel. Claro, para muchos eso vendría a ser como que: ay, Moisés, ¿por qué no eres humilde? ¿Por qué no te sometes a las autoridades? Es más importante agradar a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesús nos dice: temed
a Dios, no a los hombres. El Señor Jesús decía, ¿verdad? Lo habíamos visto la semana pasada. No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí, a ese temed, dice el Señor Jesús. Son facetas de Moisés que por supuesto nosotros tenemos que imitar, ¿sí? Nosotros tenemos que caminar también en obediencia. Por supuesto van a haber momentos en los que, como Moisés, ¿verdad?, tenía cierto temor. Señor, ¿será que me va a escuchar Faraón? Pero Señor, yo no sé hablar. Yo soy tartamudo. ¿Por qué me has escogido a mí? Y el Señor le decía, yo te estoy enviando. Yo soy el que ha creado la boca, la lengua. Si yo te digo ve y habla, pues obedece. Y bueno, Moisés, con toda esa debilidad, ¿sí?, con esa tal vez poca fe, Moisés estaba obedeciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros obedezcamos. Continuemos con el versículo 8, nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces también Faraón llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto también convirtieron una vara en culebra. ¿Sí? Dice el verso 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Estaba sucediendo algo muy interesante en ese momento, porque Faraón estaba pidiendo señal, ¿no? Estaba pidiendo milagro. Y pues la vara que estaba agarrando a Aarón, la echó en el suelo y se volvió una culebra, una serpiente. Los hechiceros de Faraón pues repitieron de alguna forma ese mismo milagro. Pero hay una gran diferencia, que la culebra de Aarón, de la vara de Aarón, se comió a las culebras de los hechiceros. Si Faraón hubiera tenido discernimiento, habría dicho, aquí está pasando algo, ¿no? Porque si bien ellos también pueden hacer señales, pero la vara de Aarón se come a las otras varas. La autoridad de Dios está por sobre cualquier autoridad humana. Hermanos, por cierto, nos hace recuerdo a una vez que los fariseos pidieron señal al Señor Jesús. Esto está en Mateo capítulo 12. Vámonos a Mateo capítulo 12, verso 38. Dice, la generación perversa demanda señal. Verso 38 de Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué les parece? Es muy similar la actitud, ¿verdad?, de Faraón y de estos fariseos. Maestro, haz algún milagro. Y el Señor les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Bueno, esa es la respuesta del Señor Jesús. Esta generación mala y adúltera demanda señal. A través de las señales, ¿conocerían que el Señor es el Cristo realmente? ¿No es a través de la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, anunciar el arrepentimiento de pecados? Porque ¿de qué sirve que una persona vea señales y milagros si no se arrepiente de sus pecados? ¿De qué sirve que un corazón que todavía sigue sucio por el pecado, un corazón que todavía está contaminado con las cosas del mundo, esté yendo a una congregación, que vea muchos milagros y un sinfín de cosas? Lo importante aquí, hermanos, y empezamos desde el principio, que es la predicación del arrepentimiento de los pecados. Metanoia, cambio de mente. Dejar de poner nuestra mente en las cosas terrenales y perecederas y poner nuestra mente en los cielos, ¿verdad? Las señales, los milagros, pues eso se verá después en la medida que el Señor lo desee. Pero bueno, continuamos entonces en el versículo 14. Nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Si notamos bien acá en este versículo 17, Dios le manda a Moisés para que Aarón le diga al faraón. Dios dice: he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Dios dice: yo golpearé con la vara. Pero realmente, ¿quién es el que iba a golpear? Bueno, realmente era Dios el que iba a golpear a través de Aarón. Esto nos va a llevar a entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, hacemos algo que Dios nos ha mandado, no somos nosotros los que estamos haciendo. Es Dios mismo el que está haciendo. ¿Sí? Lo repetimos una vez más. Cuando nosotros obedecemos y hacemos algo que Dios nos ha mandado, es Dios mismo el que está haciéndolo a través de nosotros. Ese es uno de los principios para ser instrumento en las manos de Dios. Ejecutar lo que Dios nos ha mandado. ¿Quieres ser instrumento en las manos de Dios? Pues obedezca al Señor y va a ser el Señor obrando. ¿Ven? Bien, entonces continuamos. Dice el verso 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Una vez más, digámoslo una vez más, ¿quién convirtió las aguas en sangre? ¿Fue Aarón? No, fue Dios mismo. Ahí estamos viendo la gloria de Dios a través de la obediencia de sus siervos. Dice el verso 21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí estaba Faraón una vez más, llamando a sus hechiceros, ¿sí?, a sus encantadores, diciéndole, hagan ustedes también esa señal, ¿no? Conviertan el agua en sangre. Y esos hechiceros pues lo hicieron y convirtieron el agua en sangre. Pero algo que Faraón no notaba, me parece, es que todo el agua de Egipto había sido convertido en agua, en sangre. Había sido convertido en sangre y no podían beber y les daba asco. La señal estaba ahí, el juicio estaba ahí, nadie podía detener el juicio de Dios. Los hechiceros no convertían la sangre en agua. Solamente repetían la señal, y esto pues para que el corazón del faraón se endureciera aún más. Dice el verso 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Bueno, este es un versículo que, es una prueba de que los encantadores no podían convertir la sangre en agua. Esos ríos de sangre no podían convertirlo en agua, por eso es que tenían que abrir pozos a los alrededores buscando agua. Pero nos dice aquí que por 7 días el agua seguía siendo sangre, ¿no? Y claro, esto da paso al siguiente capítulo, al capítulo 8, porque después de 7 días el Señor habló de nuevo a Moisés. Y ahí es donde empieza el capítulo 8, que por supuesto lo vamos a ver el día de mañana, ¿verdad? Estamos viendo todas las señales de parte de Dios, pero una parte muy importante es la obediencia de los siervos de Dios, que a pesar de que Moisés estaba flaqueando en su fe, tenía poca fe, pero era obediente. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos tal vez poca fe, pero seamos obedientes en todo lo que nos manda nuestro Señor Jesús, para ser verdaderamente sus discípulos y llegar a conocer la verdad que nos hace libres. Bien, hasta aquí entonces el capítulo 7 del libro de Éxodo. Nos encontramos entonces en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.